Con la abogada María Esterroa, nos dicen desde Exactamente. producción. Doctora, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Lucas. Y estoy acá llegando a mi casa después de la reunión de la Corte. Un saludo también para Marta, que está contigo, y a la audiencia. Y en ese sentido, justamente, doctora, queríamos consultarte y conversar contigo para saber cuál fue el resultado de esa reunión que tuvo los integrantes de la Corte junto con los representantes de gremios de abogados, ¿verdad? Más que importante, me imagino también, doctora. Sí, totalmente. Es auspicioso tener o mantener reuniones periódicas con nuestros gobernantes, porque esa es la única manera de que ellos también pongan un poco, tomen nota del sufrimiento que tenemos del otro lado, de las falencias que vemos nosotros desde este lado. Y en ese sentido, retomamos otra vez las reuniones, porque estas reuniones prácticamente iniciamos desde la época de la doctora Alicia Pucheta, pero terminó con el doctor César Diese, que prácticamente tuvo una reunión y después prácticamente anuló. Y ahora otra vez volvimos a reiniciar y bueno, estamos todos esperanzados por lo menos que se nos escuche y por sobre todas las cosas tomen nota para que puedan realizar las sugerencias o poner en práctica por lo menos. Ujú. Obviamente que pensar en resultados inmediatos va a ser imposible, doctora, pero como dice usted, este es como el inicio de un nuevo sistema, entonces, si se quiere, de trabajo, en donde ustedes de alguna forma se garantizan o van a buscar eso, ¿verdad? Que se le garanticen un acceso directo con los ministros, que me imagino es hasta lógico, ¿verdad? Sí, es una contribución en el mejoramiento de la administración de la justicia. Ujú. Básicamente eso es lo que creo que todos los gremios abrazamos. Y en ese contexto, los compañeros hacen pedidos puntuales referentes exclusivamente digamos, al manejo de la profesión, ¿verdad? Ya sea la carencia de la falta de un juez, una secretaria, un edificio, la parte de mobiliario, computadora, ¿verdad? Pero en lo personal, digamos, en lo personal y lo que respecta a la coordinadora, nosotros también aprovechamos este espacio para poder insertar un poco alguna política institucional en el combate a la corrupción, a la impunidad, etcétera, ¿verdad? Y en ese contexto, hoy volví a reiterar a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que algunos jueces, o a denunciar, ¿verdad?, que algunos jueces no cumplen con el artículo 352 o le dan una interpretación distinta, no solamente al Código Procesal Penal básicamente, sino que también a la Constitución y a convenciones internacionales que Paraguay suscribe en materia de lucha contra la corrupción, donde la regla tiene que ser la transparencia y la publicidad. Hoy día hay varios magistrados, jueces penales de garantía, que no dejan ni siquiera que entren los medios de prensa y mucho menos la sociedad civil, que viene llevando una agenda, digamos, en materia de combate a la impunidad. Y bueno, me sorprendió gratamente el doctor Ramírez Candia, que dijo, bueno, denuncien a quienes pretendan digamos, ocultar esas audiencias que son públicas para que tengamos nosotros también en cuenta a la hora de confirmarlos otra vez en el cargo. También sugerí el mejoramiento del observatorio judicial, que es una herramienta digital muy interesante por la cual muchísimas personas estamos llevando los controles de los procesos penales de corrupción pública y también la ciudadanía y los medios de prensa. Pedí una acordada para que funcione como tal, como una oficina independiente con un presupuesto propio y etcétera. También pedí de que se agreguen más cámaras en la sala de juicios orales para que podamos tener como en Perú, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en donde ellos tienen prácticamente instalado un sistema de grabación de las audiencias preliminares y esas son, digamos, documentos digitales que son incluso archivados por el propio Poder Judicial. Y también pedí, ¿verdad?, que saquen una acordada para digamos, el tema de la integración de salas, que lleva Ujú. muchísimo tiempo y muchas veces, y en especial de denunciar al doctor César Garay, que es uno de los más morosos, que tiene 2 o 3 meses solamente para decir sí, un sí o un no, ¿verdad? Sugerí la creación de una acordada al respecto.
Y en ese sentido también, doctora, hace poco creo que el propio Manuel Ramírez Candia, el ministro, había hecho alusión a eso, a la integración bastante lenta y que eso obviamente favorece la dilación de los expedientes, no solamente de corrupción, sino, digamos, los expedientes particulares, por decirlo de una forma. Claro. Importante que se vean esas cosas y obviamente que se solucionen lo más pronto posible, porque es decir, sí voy a integrar o no voy a integrar por tal motivo, ¿no? Sí, incluso él dijo, bueno, que él sugirió incluso, ¿verdad?, de que se lleve al despacho de un ministro y dentro de las 24 horas, si no responde, entonces se retire y que se dé como una negativa tácita, ¿verdad? Ujú. Pero sabemos perfectamente, ¿verdad?, de que va a ser mucho mejor si existe una acordada de por medio, por lo menos para darle más, que sea un poco más formal, ¿verdad? Entonces quedaron con esas acordadas pendientes, ¿verdad? Que serían prácticamente uno, que el plazo para integrar las salas, no solamente la sala, tribunal de apelaciones también, que es muy importante, el tribunal de sentencia, muchas veces se demora mucho en integrar. Y después está la acordada también que tiene que sugerir, ¿verdad?, que sea otra acordada para el caso del fortalecimiento del observatorio judicial, para que haya un ministro a cargo, un ministro responsable para poder ir mejorando esa herramienta, como dije, ¿verdad?, muy importante en el combate a la impunidad. Y otro, ¿verdad?, que bueno, que aparte de esto, ¿verdad?, de todas las sugerencias que nosotros hicimos, también hicieron otros compañeros aportes demasiado importantes para seguir fortaleciendo también la administración de justicia. Y para mí, como le dije, ¿verdad?, el tema de las grabaciones, los juicios orales es una herramienta demasiado importante. Y conseguimos por lo menos la grabación de algunos, pero Comunicaciones tiene apenas 2 o 3 cámaras, incluso, ¿verdad?, para grabar algunos juicios nada más, y necesitamos más cámaras, más infraestructura. Y ahora vi que, ¿cómo tomaste esta reunión, doctora? Digamos, un análisis general que podrías hacer de tanto de los reclamos, las inquietudes que plantearon los diferentes gremios de abogados y, por supuesto, si hay o no una predisposición ya por parte de la Corte para cambiar o para mejorar, digamos, esas circunstancias que hoy se plantearon. Y yo creo, ¿verdad?, que los cambios radicales así deberían ellos tomar la iniciativa. O sea, que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad, tiene, digamos, el poder para transformar el día a la noche si es que queremos también mejorar la calidad de justicia, pero aparentemente existen otras prioridades o están en muchos temas también, y es como que se les dispersa cuáles son los temas más urgentes. Sin embargo, los abogados que vivimos el día a día, eso prácticamente tenemos toda flor de piel, sabemos perfectamente dónde están los problemas, y eso incluso, ¿verdad?, es expuesto en estas reuniones. Y de 10 cosas que pedimos, muchas veces tenemos 3, por ejemplo, ¿verdad?, 3 cositas nos dan, ¿verdad?, y eso para nosotros ya es un avance. Ujú. Pero la tendencia en los países altamente corruptos como es el Paraguay, sin el involucramiento de la sociedad civil, y sociedad civil puede ser gremio, sindicato, etcétera, sociedad civil propiamente dicha, los medios de prensa, sin el involucramiento de este tipo de sociedad en el manejo, en el gobierno, ya sea judicial, ejecutivo, lo que fuere, es imposible de mejorar, porque en la medida que nosotros le controlemos, en la medida que nosotros le exijamos, en la medida que nosotros le propongamos alguna sugerencia para mejorar, entonces eso va a ir transformándose. Pero si nosotros dejamos y abandonamos esta incidencia que estamos logrando por, imagínense desde qué año, hace bastante tiempo, ¿verdad?, si nosotros seguimos fortaleciendo año a año, mes a mes, yo creo que en algún momento esto va a mejorar, va a mejorar, ¿verdad?, para elevar la calidad de justicia que nos merecemos todos los paraguayos. Es Tengo muy entendido importante la también, reunión. doctora, y por lo que nos comentabas, incluso le hiciste saber a los integrantes de la Corte ese reclamo que siempre solemos escuchar por los pasillos, incluso usted más que nadie, doctora, lo sabe, una especie de hermetismo que tienen algunos jueces
en cuanto a las audiencias preliminares que no permiten la participación digamos, personas que no sean o no formen parte del proceso, o sea, personas, digamos, que integren la sociedad civil y quieran participar de esas audiencias. Eso se lo hiciste saber también a los ministros en esta reunión, ¿verdad, doctora? Y ya volví a reiterar, porque eso es un tema que vengo repitiendo, creo que hace como 2 o 3 años. Yo creo que el caso que más impactó y que dio un resultado alentador para la ciudadanía fue el caso de Víctor Abogado, que fue en el año 2018, octubre del 2018, donde ellos iban a desarrollar o sustanciar su audiencia preliminar en el despacho de la magistrada, y en donde nosotros los ciudadanos ganamos una partecita ahí del pasillo interno y empezamos a aplaudir y empezamos a gritar, ¿verdad?, para que salgan afuera, y así logramos sacarle a la jueza y al procesado, a los procesados, a sus abogados y al fiscal, y se llevó a cabo la audiencia en la sala de juicios orales en el creo que en el segundo piso, en donde incluso todos los medios de prensa entraron, participaron de esa audiencia preliminar, se grabó en vivo, en algunos medios hicieron, y eso hizo que se elevara a juicio oral y público, cuando la tendencia aparentemente era ahí que iba a terminar con un sobreseimiento provisional. Y a partir de ahí nosotros nos dimos cuenta que cuando más transparentes son las audiencias preliminares, porque prácticamente ahí termina muchas veces los juicios o llegan a un acuerdo, un arreglo, etcétera, sin la participación de los medios de prensa o la ciudadanía, entonces contribuye a la corrupción, contribuye al fortalecimiento de la impunidad. Y en Paraguay nosotros tenemos que castigar la corrupción, y el castigo tiene que ser ejemplar. Y eso se hace en otros países. Pero lo que pasa es que, y uno de los temas también que tocaron los colegas hoy, era la mediocridad de nuestros jueces. No están preparados. Y especialmente yo puedo decir que los jueces en Paraguay no están preparados en la línea, con la tendencia que hay en Centroamérica y Sudamérica, en donde los jueces tienen que mirar no solamente el Código Procesal Penal, el Código Penal y la Constitución Nacional, sino que tienen que revisar los convenios internacionales, tienen que revisar los resultados o las resoluciones de la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Derechos Humanos. Tiene que conocer ellos, pero sin embargo ellos no manejan, entonces se quedan, dicen, no, pero si la audiencia preliminar es entre las partes, y yo pienso así, y yo digo así, y yo tengo, porque yo soy el juez. Y con eso se quedan, y están equivocados. Yo puedo dar quiénes son los jueces así herméticamente cerrados y que dicen no a la transparencia: el doctor Raúl Florentín, está el doctor Del Mas, ¿verdad? Y después hay otros tantos, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros nos vamos descubriendo, también nos vamos levantando los datos y le enviamos eso a la Corte. A ver si es que cuando realmente, si es que en el momento de analizar y estudiar otra vez su confirmación, si es que no tienen en cuenta que son jueces que responden justamente, ¿verdad?, a lo contrario de los principios de transparencia, publicidad, de una gestión eficiente y de cara a la gente de la administración de nuestra justicia. Ahora bien, doctora, ¿consideras que luego de esta reunión, el resultado de la misma también, se podría dar pronto una nueva reunión entre los abogados y los ministros de la Corte? Pues es importante, sin duda alguna, que los abogados pasilleros expresen sus preocupaciones e inquietudes ante los integrantes y líderes incluso del Poder Judicial, ¿verdad? Sí, hay que primero les sugiero a los colegas que se asocien. Hay muchísimos gremios en todo el país, y a través de los gremios es lo que nosotros logramos estas reuniones. O sea, que no se puede hacer una reunión para todos los abogados, por ejemplo, en forma individual. Y también tenemos algunos requisitos. Por ejemplo, yo jamás voy a ir a plantear un expediente que es mi expediente. Son códigos que uno tiene que tener. O sea, siempre tratamos de tocar algo global. Uno de los temas también que yo abordé hoy es el tema de las regulaciones de honorarios profesionales, la demora en resolver cuando la propia ley dice, por ejemplo, que con la resolución de sentencia en primera instancia de la sentencia definitiva se tiene que también justipreciar los honorarios profesionales, por ejemplo, que no se puede entregar un finiquito sin la factura
de la cancelación de los honorarios, y son, digamos, normas que ni siquiera se respetan. Ese es un punto de lo que yo toqué, y también toqué resoluciones pendientes en la Sala Constitucional, y llevé 2 casos puntuales que yo había solicitado la ampliación de la sala. El caso de Hugo Portillo contra el Banco Central del Paraguay, es un amparo, ¿verdad? Y también el de Vargas Telles, ¿verdad? Contra el TSJE. Son 2 resoluciones pendientes que están en la Sala Constitucional y que tienen vinculaciones con la transparencia y con la ley, principalmente con la ley de acceso a la información pública. Y bueno, son temas para mí muy importantes que nos importa a todos los paraguayos, porque una transparencia, o sea, una resolución que está hace muchos años y que puede traer luz y que pueda dar un poquito de esperanza, que las compuertas de ese hermetismo de gestión gubernamental no se pueda abrir a la sociedad civil, y que con estos fallos podríamos conseguir un salto grandioso, ¿verdad? Yo creo que es hora que ellos también resuelvan, y hay muchísimos casos pendientes de la Sala Constitucional. Y a la par dijo también el doctor, ¿verdad?, que en este momento ellos están abocados a sacar justamente los expedientes que están hace mucho tiempo, y que íbamos a tener prácticamente en los próximos meses muchas resoluciones referentes a esos casos puntuales que te referían. Bueno, doctora, ya por último, ¿verdad? Por lo menos creo que ya abordamos varios de los temas tratados, sí, por no decirlos todos. Con respecto a esto último que usted planteaba y que guarda relación con la mora en cuanto al cobro y el cobro de honorarios, ¿se puede dar una especie de ejemplo, cuantificar cómo están en líneas generales, como para que en realidad los teleoyentes incluso se hagan una idea de en qué condiciones desventajosas ustedes también realizan su trabajo a diario? Bueno, el trabajo de un abogado es muy difícil, vamos a decirlo así, porque tenemos que trabajar hoy para que esa plata nos entre dentro de unos años, ¿verdad? Así es que la ley justamente avala, ¿verdad?, de que está garantizado los honorarios de los profesionales, pero a la hora de solicitar a los jueces es como que resolvió los autos principales, o sea, el litigio principal, y después se olvida ya del abogado. Y está ahí nuestro expediente, y está ahí nuestro pedido de regulación de honorarios profesionales, y bueno, ese es el planteamiento no solamente mío, sino de todos los colegas también, de todos los gremios. Por eso le decía, incluso, doctora, sí, hay una especie de estadística o algo que de alguna forma ilustre con respecto a algunos juzgados que me imagino han de ser más críticos que otros, ¿verdad? No tenemos, porque esa estadística la tiene que hacer la propia institución. Sí. Yo te puedo hablar en mi expediente, ¿verdad? Claro. Pero quien recoge y quien puede recoger los datos para poder tener esas estadísticas es la Corte Suprema de Justicia. Imagínate que no tienen estadística, por ejemplo, de casos emblemáticos de corrupción pública o de corrupción a nivel país. Ellos no tienen una estadística de cuántos expedientes de corrupción pública entraron en el sistema del Poder Judicial. Y va a tener, por ejemplo, digamos, una estadística de las regulaciones de honorarios. Es muy difícil. Pero eso sabemos todos los abogados, ¿verdad?, que demoran muchísimo. Con esta auditoría que mencionó el ministro Luis María Benítez Riera, se estaría teniendo esa situación recién, doctora, y digamos que a partir de ahí se van a encontrar probablemente con un topetazo en cuanto a la mora en ese sentido, y ahí ya sería importante que apliquen a alguna solución y tengan una respuesta rápida en ese sentido. Y hay que seguir esa auditoría que ordenó el doctor Benítez Riera. Hay que darle seguimiento, porque capaz que ellos pidan así las auditorías y después, como ustedes saben perfectamente, que las resoluciones, los dictámenes de auditoría no son públicas porque no están en el portal de la Corte Suprema de Justicia. Y si querés, tenés que pedir vía acceso a la información pública, y muchas veces ni con eso te llega la información. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, una vez que ellos ordenaron eso, pedir por acceso a la información pública por lo menos los resultados, porque esa es la única forma
que nosotros los afectados vamos a poder tener un panorama de lo que es la mora en las resoluciones de las regulaciones de los profesionales abogados. Sí, señor. Bueno, ahora sí, doctora, la vamos a liberar para que siga usted con lo suyo. Ya me imagino también cómo corresponde después de una ardua tarea y después de esta reunión que por lo menos sirvió, me imagino, para desahogarse un poco. Sí, Dios mío, es desesperante es la vida de una activista social en un país donde todavía nos estamos dando y no nos estamos despertando, porque hoy nos sorprende la muerte del sicariato. Y yo estaba leyendo justamente, ¿verdad?, un diario mexicano donde decían, no sé, entraron unos sicarios y mataron 20 personas, Sí. a toda una comunidad, desaparecieron 43 jóvenes, estudiantes. Entonces, a lo mejor nosotros estamos empezando a entrar ahí, pero si realmente nosotros reaccionamos primero como sociedad, nosotros, la gente común y corriente, nosotros si empezamos a exigir para que empiecen ellos a equilibrar la balanza y por lo menos para que eso no avance, probablemente vamos a celebrar que nuestros hijos no van a heredar ese país Sinaloa, como es hoy Sinaloa y cuantas otras ciudades que prácticamente están tomadas por los narcos y el crimen organizado. Así es que yo creo que estamos todavía a tiempo y eso es bueno. Y estas reuniones que nosotros llevamos, no solamente acá con la Corte, sino que ojalá algún día se pueda hacer también la Fiscalía, nos va a liberar de esa, digamos, de ese infierno que nos espera si es que no nos involucramos. Así es, doctora. Bueno, una vez más le agradecemos su amabilidad, doctora María Esther. Muchas gracias, Marta, Lucas, y bueno, un placer estar en contacto con ustedes. Gracias, doctora. Lo escuchaste aquí en PDS. A la doctora María Esther Roa, que hoy mantuvo una reunión, por lo que resume, importantísima.